En este video seguimos calculando la diferencial de una función, naturalmente, cuando existe. Y vamos a considerar esta función W. Seno al cubo. Escribamos x al cuadrado más y al cuadrado más z. ¿Cuál es la diferencial de esa función? Entonces la diferencial de esa función simplemente va a ser W, la derivada del cubo. O sea, 3 seno al cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado más z por la derivada del seno, que es el coseno calculado en x al cuadrado más y al cuadrado más z por la diferencial del ángulo, que es ¿cuánto? La diferencial del ángulo, que es 2x por dx más 2y por dy más la diferencial de z, que es dz. ¿Y esto cómo lo puedo escribir? Entonces sería 3 seno al cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado más z, que multiplica al coseno de x al cuadrado más y al cuadrado más z por simplemente 2x por dx más este por 2y por dy, o sea, más 3 seno al cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado más z por la derivada del seno, que es el coseno de x al cuadrado más y al cuadrado más z, y esto que multiplica a 2y por dy más este por dz. Entonces más 3 seno al cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado más z por el coseno de x al cuadrado más y al cuadrado más z, y esto multiplicado por simplemente dz. Y esto que está aquí simplemente va a ser igual, oíganse bien, va a ser igual a dw de x por dx más dw de y por dy más dw de z por dz. Comprobémoslo. ¿Cuánto vale derivar esto con respecto a x? Sería 3 seno cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado más z por la derivada del seno, que es el coseno de x al cuadrado más y al cuadrado más z, por la derivada del ángulo con respecto a x, que es 2x por dx. La derivada de w con respecto a y, 3 seno al cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado más z por la derivada del seno, que es el coseno de x al cuadrado más y al cuadrado más z, por la derivada interna, que es 2y por dy, ¿no? O por la derivada interna, que es 2y, porque aquí está el de y, ¿no? Más la derivada con respecto a z, que es simplemente 3 seno cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado más z por la derivada del seno, que es el coseno del ángulo, que es x al cuadrado más y al cuadrado por z, más la derivada del ángulo con respecto a z, que es 1, naturalmente, por dz. Entonces, ahí está el cálculo de la diferencial, utilizando diferencial directamente, pero que quede muy claro que si utilizamos esa diferencial, eso coincide con la definición de la diferencial, ¿no? Hasta pronto.